Buenas tardes, soy estudiante de la Universidad Uniminuto, estudiando Administración de Empresas. Mi grupo está conformado por Yairis Padilla, Diana Perdomo y quien les habla, Diomar Vargas. A continuación les vamos a hablar acerca del Código Sustantivo del Trabajo y elementos de los contratos. Es decir, realizada por sí mismo. Un salario como retribución del servicio, la continuidad, subordinación o dependencia del trabajador frente a su empleador, cumplimiento de órdenes y reglas. Medidas de mejoramientos para las partes contratadas, el empleador, cumplimiento de las fechas establecidas para la remuneración, poner a disposición los instrumentos y materias primas adecuadas, implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, reconocimientos por los logros obtenidos, reconocimiento de las horas extras laboradas con sus respectivos recargos, cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto de las leyes. Eso se ve reflejado en el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 57. Eso es por parte del trabajador, entonces es conservar y restituir un buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes. Cumplimiento del horario y con las obligaciones asignadas. Prestar la colaboración posible en casos de siniestro o de riesgo inminente que afecten o amenacen las personas o cosas de la empresa o establecimiento. Eso se ve reflejado en el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 57. Modalidades de los contratos. Contrato verbal. Este contrato es aquel en el que no existe ningún documento escrito que contengan las condiciones pactadas verbalmente de palabra entre el empleador y el trabajador. Contrato escrito. Este tipo de contrato es mucho más versátil y deja menos confusiones a la hora de establecer límites y responsabilidades. Eso se ve reflejado en el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 38 y 39. Contrato a término fijo. Es aquel en el que las partes pactan una duración cierta y limitada en el tiempo y que tiene una duración máxima de 3 años. Debe constar siempre por escrito, pero que puede ser renovado tantas veces como lo dispongan las partes. Contrato a término indefinido. Cuando no se pacta una fecha de terminación, es decir, no se define en el contrato cuándo se termina ni cuánto dura, por tanto no es posible determinar la fecha de terminación. Esto se ve reflejado en el Código Sustantivo del Trabajador en el artículo 46 y 47. Contrato de obra-labor. Este tipo de contrato se asemeja a todos los beneficios de los contratos a término fijo e indefinido, al ser con contrato laboral, el cual consiste en pactar bilateralmente un acuerdo laboral que terminará cuando el trabajo acordado llegue a su fin. Contrato por tiempo determinado. Debe constar siempre por escrito y su plazo no puede exceder de 2 años, pero es renovable indefinidamente. Eso se ve reflejado en el Código Sustantivo del Trabajador en el artículo 46 y 47. ¿Te has preguntado sobre los contratos laborales en Colombia? De acuerdo al artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, se define como contrato laboral aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de la segunda y mediante una remuneración o pago. Todos los contratos laborales en Colombia tienen derecho a los pagos de prestaciones sociales como salud, pensión, cesantías, primas, ARL y vacaciones. También cuenta con beneficios como la participación activa frente a los programas que proporcione la organización. Pero, ¿qué tipos de contratos laborales existen en Colombia? Los contratos se dan de dos maneras, por su forma y su duración.
por su forma verbal o escrita, por su duración de las siguientes maneras. Contrato a término fijo. En dicho contrato el empleado puede ser contratado desde un día hasta 3 años, el cual puede ser renovado de manera indefinida transcurrido este tiempo. De lo contrario, el tiempo mínimo para una prórroga es de 1 año y se podría hacer solo 3 veces de manera sucesiva. El empleado goza de todos los beneficios de ley en cuanto a las prestaciones sociales. Pero, ¿un empleado que labore menos de 1 año cuenta con prestación de servicios? Según el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 46, en los contratos a término fijo inferior a 1 año, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo laborado, cualquiera que éste sea. Pero, y en caso de que ninguna de las partes del contrato no avise de manera escrita la no prórroga del contrato, ¿qué ocurriría? De no ser informado de manera escrita y sin una antelación no inferior a 30 días a la fecha de vencimiento del contrato, la no prórroga de el contrato será renovado por un periodo igual al inicialmente acordado. Si la prórroga es la tercera, se dará por entendido que el contrato se va a término indefinido. ¿Cómo se indemnizará a un empleado que fue despedido sin justa causa? Bueno, cuando el empleado es despedido sin justa causa, deberá ser indemnizado con los salarios faltantes para la finalización del contrato. Contrato laboral a término indefinido. Este tipo de contrato cuenta con un periodo de vigencia que dependerá de las razones de su origen y la subsistencia de estas. Pero, ¿cómo se indemniza a un empleado que fue despedido sin justa causa? Para los empleados que devengan hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tendrán derecho a recibir 30 días de salario por el primer año y 20 días por cada año siguiente. En el caso de los empleados que devenguen más de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tendrán derecho a recibir 20 días de salario por el primer año y 15 días por cada año siguiente. Contrato término de obra o labor. El tiempo de terminación para este contrato no está dado por fecha, sino por el tiempo que se requiere o se necesite para cumplir la obra o la labor. ¿Este tipo de contrato es de prestación de servicios? No. Este tipo de contrato cuenta con todos los beneficios de los contratos a término fijo e indefinido por el hecho de ser un contrato laboral. Ahora, si usted es estudiante, el siguiente contrato será de su interés. Contrato de aprendizaje. Este tipo de contrato es una forma especial de vinculación con una empresa, donde el objetivo de esta es capacitar a una persona universitaria o de otras instituciones educativas por medio de una práctica de formación, y esta a su vez será remunerada. No se recibe un salario o sueldo, es una compensación por parte de la empresa, la cual no puede ser inferior a un salario mínimo. ¿Cuánto es la duración máxima de un contrato de aprendizaje? Según el artículo de la Ley 789 del 2002, este tipo de contrato cuenta con una duración máxima de 2 años, ya sea continuo o discontinuo ese tiempo. La organización se encuentra en la obligación de afiliar al aprendiz a un sistema de seguridad social. Contrato civil por prestación de servicios. Este no es un contrato laboral. En él se pacta llevarse a cabo una labor específica que se ejercerá de acuerdo a la capacidad, experiencia y formación de la persona contratada, donde el empleado contará con independencia al momento de elegir la manera en que desarrollará su labor, haciendo así un criterio técnico y científico de carácter autónomo que empleará en el desarrollo de su labor. Entonces, por ser un contrato de carácter ocasional de trabajo, ¿puede contar con prestación de servicios? Bien, el contrato de prestación de servicios, como su nombre lo indica, se limita a prestar un servicio. Por ende, la naturaleza de este tipo de contrato es de carácter civil, es decir, no se brindan o se dan los beneficios que sí poseen los contratos laborales. ¿Y la afiliación a un sistema de seguridad social? ¿Qué pasa con ella? Bueno, la afiliación al sistema de seguridad social lo tendrán que hacer el mismo empleado, como trabajador independiente. Dicho lo anterior, es importante conocer el tipo de contrato al que se aplicará, como su forma, contenido, terminación, las obligaciones y derechos que adquiere cada uno de ellos. Hasta aquí toda la información sobre contratos laborales en Colombia. Gracias y hasta una próxima ocasión.
A continuación nos encontramos en la empresa Outsourcing con la empleada Laura Alfonso, la cual nos va a dar información acerca del contrato que tiene en estos momentos con la empresa. Buenas tardes, mi nombre es Laura Alfonso y trabajo en la empresa Outsourcing y en este momento cuento con un contrato verbal. Entonces, ¿en qué consiste el contrato verbal? Trata de que tanto como el empleado y el empleador pactan unos acuerdos, pero no por escrito, sino verbalmente. Es decir, no hay ningún tipo de documento, sino solo de palabra. Estamos con el empleado Oscar Sarmiento, el cual nos va a decir qué contrato tiene con la empresa Outsourcing. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Sarmiento y tengo un contrato a término fijo. Consiste en que el empleado y el empleador acuerdan un pacto de una duración máxima de 3 años y siempre debe ser por escrito y puede ser renovado.